Bueno, perdóname, Axel. Tenía el teléfono, el celular puesto en la tarjeta de memoria en vez de en el celular y me había olvidado que había puesto una tarjetita chiquita de 8 gigas en el celular. Bueno, termino de leer tu comentario. Eh, Bueno, creo que no exista la cosa de la génesis sea diseñada promovida por los organismos internacionales, pero si quisiera, y en verdad los objetivos de interrumpir la embarazo, promover la discriminación de las minorías, incluso promover, claro, en la protesta en realidad la protesta de la izquierda, del progresismo, parte de la justicia social. En algún momento se convirtió en un dogma o una especie de dogma o prescripción civil, porque se empezaron a usar términos, digamos, de ideologías filosóficas o ideologías civiles y que yo, y formular una manera una propuesta de cómo combatir estas cosas que se protestaban, y ahí fue cuando se empezó a desviar para un lugar cada vez menos acertado a lo que funciona, a la forma natural del ser humano, eh, sino que a exigir, como te dije antes, ideas artificiales, o sea, son pensamientos. Por ejemplo, si yo te digo, qué sé yo, toda habitación debería tener 4 lámparas. Y por el otro lado, otra persona dice, en todas las habitaciones tendría que haber luz. En cuanto concierne la temática, la resolución del problema, que es que haya iluminación para las habitaciones de una casa y que la gente pueda hacer las cosas que necesitan, es un pensamiento orgánico, humano, que habla de la necesidad de los ojos a tener luz para ver lo que están viendo, y dice, toda habitación tendría, tiene que tener iluminación. Mientras que el otro que prescribe algo, crea un problema, crea una situación innecesaria que lastima porque se gasta demasiado. ¿Para qué queremos 4 lámparas en una habitación? O sea, las prescripciones feministas hacia el aborto no se dan cuenta del destrozo que hacen a un montón de otros sectores de la naturalidad fisiológica de la mente, de la estructura de la sociedad, del papel, del papel del hombre, o sea, de la importancia del hombre entre los niños. Yo, por ejemplo, enseñaba inglés en las escuelas acá en Italia, y acá las escuelas, parecido como en la Argentina, especialmente la primaria, son todas mujeres. Son todas mujeres. ¿Y cómo son los italianos? Que son muy familiares, son conservadores, son muy austeros, una vida modesta. Acá no les gusta a la gente las cosas demasiado llamativas, o sea, les gusta la calidad y las buenas costumbres, pero son gente de vida modesta en su estilo, digamos. Y entonces, por lo tanto, las escuelas se caracterizan no por maestras de gran personalidad, que por ahí un poquito excéntricas, que podría llegar a ser alguna que otra maestra argentina que le gusta vestirse o presentarse o tratar a las demás maestras con una cierta personalidad y qué sé yo, altanería, quizás. No, acá son muy modestas, son muy mamás las mujeres. Y especialmente el primero y el segundo año de la primaria, vos veías que las maestras se agarraban mucho a los niños y vos las veías sentar, porque yo entraba a ser auxiliar de inglés, o sea, entraba y por 1 hora enseñaba inglés a los chicos, la clase la tomaba yo,
y ella, o sea, se ponía a corregir, la tomaba yo y ella se ponía a corregir las tareas y se iba en un rinconcito y me dejaba conducir la clase. Pero notaba que a menudo se molestaban un poco porque entraba un hombre a ganarse el afecto y el cariño, porque yo soy muy juguetón con los chicos y me revuelco entre ellos o sea, me los gano enseguida y para despertar el interés y que tengan ganas y se diviertan. Y a algunas maestras les molestaba porque es como que ellas habían convertido la clase en eran sus polluelos. Entonces se ponían celosas, no les gustaba que entrara un hombre. Y en ese momento me di cuenta de la gran necesidad, porque los chicos, cuando ven a los varones que vienen a enseñar, o sea, que tienen maestros, y yo lo notaba también con los maestros de los grados más altos, los chicos es como que realmente les encanta tener la estabilidad, la fuerza. Los hombres inspiran a los niños. Pero veía en la escuela te demuestra, aún en Italia, que son bastante moderados, eh, cuánto, qué despatriarcado que está en realidad la sociedad. E increíblemente, bueno, me voy a ir para las ramas porque me causa gracia cuando las mujeres quieren caracterizar el patriarcado como algo feudal, malo. El patriarcado es simplemente el sistema que creó la evolución. Desde los principios de los tiempos, los hombres están ahí, o sea, demasiado quizás han habido abusos. Somos humanos, o sea que las mujeres también abusan el poder y pueden ser malas e injustas, pero no tiene nada que ver con la estructura natural que busca la especie en construir la sociedad y las familias alrededor de los hombres, y de las mujeres, porque la sociedad también naturalmente se genera alrededor de los dos, de los hombres y las mujeres, pero es tan natural este ataque a los hombres, y sin vista de largo campo. O sea, es como, no hay una propuesta del tipo, hay una idea de igualdad simétrica que totalmente mata el- la forma complementativa de los géneros. O sea, como si no hubiesen diferencias útiles, diferencias cómodas, que nos gustan, que nos agradan en el género opuesto, con las cuales nos complementamos, como si no existieran estas cosas y tenemos que obligar una forma simétrica, artificial, como tallada, como tallar dos cosas, dos pedazos de leña o dos pedazos de cemento a que conformen nuestras instrucciones ideológicas. Y es tan triste porque la vida es maravillosa, está maravillosamente diseñada. Todavía falta mucho por descubrir. Nos acontentamos con poco y de ahí fuimos directamente a criticar en vez de cada vez entendernos mejor y la maravilla del diseño humano. Es terrible, es como que... Y con respecto a los racismos, es como que no nos podemos quedar contentos con... O sea, lo que tenemos que enseñar en realidad es tratar a todo el mundo bien y que a nadie le gusta, a nadie deberíamos tratar por cosas mal, insultar, ofender o enojarnos y usar adjetivos, usar sustantivos que se dirigen a la forma de una persona, porque eso es lo que ofende. O sea, lo que tendremos que enseñar a nuestros niños es que no sean tan groseros de cuando se pelean o están enojados o tienen rabia con un amigo o con alguien o una persona de la sociedad, de no lastimar a la persona por lo que es físicamente, porque eso nos lastima a todos. O sea, a cualquiera le lastima eso. A cualquiera le lastima, pero o sea, una, un afroamericano, hagamos de cuenta, no viene ofendido porque es negro, porque es de piel oscura, al qué sé yo, un fanático de Trump lo insulta en la calle y le dice negro de no sé qué cosa.
no se ofende porque le recordó el color de la piel o porque es algo que tiene que ver con el color de la piel. Le ofende y le lastima que le hayan dicho algo feo, algo ofensivo, un insulto, por algo que él es físicamente como ser humano. O sea que si le hubiesen dicho pelos de rulos de mierda, se hubiese ofendido y no es porque hay alguna validez en que tenga rulos el tipo, es porque le dijo algo que tocaba el cuerpo. ¿Entendés? O sea, cuando vos te insultan por algo que no podés cambiar, que es vos, no tiene nada que ver que seas negro, que seas petizo, que seas asiático, que seas amarillo, que seas lo que sea. Es el que te hayan dicho que una particularidad tuya es fea. Eso es lo que ofende. O sea que en realidad lo que tenemos que estar enseñando es a tratarnos bien, haga lo que haga esa persona. Si se comporta como un maricón o como un afeminado, o se hace la nena, o porque es un gordo, o una anoréxica, o porque lo que sea. Tenemos que enseñar que la gente tiene que ser tratada bien por el cuerpo que tienen, porque eso lastima mucho el hecho que no podemos cambiar algo, que no importa lo que sea. No sé si no es tan difícil de explicar esto en realidad. Lo que quiero hacer entender es que al decir no insultes a las personas por su color de piel, estamos estableciendo que el color de piel es algo que nos diferencia. Si decís no insultes a alguien por ser gay, estamos diciendo que hay gays. Entonces creamos algo que luego se convierte en algo de encontrar en la sociedad siempre. Y el ser humano no busca encontrar categorías, porque al ser humano lo único que le importa es que sea otro ser humano y cómo se comporta como otro ser humano. Por eso los argentinos, cuando no teníamos todo el rollo ideológico de los derechos de las minorías y todas estas cosas que vinieron importadas desde Norteamérica en los últimos 20, 30 años, estábamos bien cuando nos decíamos cosas, o sea, negro feo, qué sé yo, jetón, lo qué sé yo, lo que fuese, salí maricón, sos un puto, que todo el mundo se llamaba puto, porque en realidad ya éramos de querernos como ser humanos y de dar por descontado que lo que más importa es que es otro ser humano. Entonces me va a acabar de vuelta. Y no teníamos un problema. Lo que era el problema es que, o sea, si dos amigos se peleaban y mirarlo al puto como. No, antes de que se peleasen, por ejemplo, un amigo decía a uno que habían conocido, que habían traído al grupo, le decía, mira el puto qué bien que baila. El chico ese, el amigo que le dicen el puto, que porque es que es medio mariconazo, se hubiese orgullecido de que lo estaban halagando como bailaba y hubiese bailado todavía mejor. Porque no hay ofensa real cuando vos sabés que de todas maneras lo más importante te consideran, que es que sos un amigo, un humano. Y eso es lo que primero va a buscar el ser humano, lo primero que quiere escuchar y lo primero que ve naturalmente en realidad. Pero si esos dos amigos después se peleaban, y realmente porque qué sé yo, por ahí le hizo una cagada, le robó la novia, o no, se quedó con un vuelto y le robó dinero, se aprovechó del amigo, qué sé yo. Y le dice, después el amigo enojado le dice, ¿ves? Todos los maricones son iguales, algo así. Ahí de repente se convirtió en algo que lo ofende. ¿Por qué? Porque en realidad lo que lo estaba lastimando, le está haciendo sentir que es cierto y valedero el enojo, el insulto, a través de algo que caracteriza su cuerpo físico. Entonces por eso nos toca cuando la gente se enoja y nos insulta usando algo, por ejemplo, si a mí me llaman gordo, por ahí me río, pero si me dicen
si una persona que yo quiero que sea mi amiga y nunca me da bola y me desprecia y veo que saluda a todo el mundo menos a mí y yo cada vez que nos cruzo en el grupo estoy bien, pero está este flaco que siempre no sé qué le hice, pero no me trata bien o no me saluda. Hay como una tensión ahí. Y de repente yo escucho, sale, deja ese gordo, ¿por qué tiene que venir él también? Me ofende, me duele, no que me haya dicho gordo, pero porque de repente lo hizo real, su desprecio hacia este ser humano, lo hizo real, pegándolo un atributo que lo hace en mi mente subconsciente valedero, porque es una descripción física mía que no es tan importante el momento que somos amigos y la gente te trata bien, pero cuando te tratan mal o cuando no te quieren y vos necesitas que te quieran, porque todos buscamos ser aceptados, al atacar y al pegar algo físico se convierte, ese insulto es como que le dan peso. Pues a la gente cuando quiere insultar, ¿no viste que le dice gordo de mierda, negro de mierda, lo que sea? Lo hacen a propósito, porque con eso le dan cuerpo, validez, es como que se le pega a la persona, le da credibilidad al insulto, a la ofensa, al desprecio, le da credibilidad al decir negro junto al insulto, al desprecio. Y eso es realmente lo que duele, lo que hace mal, lo que lastima a la gente. No la categoría, lo que terminamos haciendo una categoría y luego sí la hacemos existir cuando antes no existía. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? La Argentina antes estaba bien con el tema de sus gays y sus negros y sus rusos y qué sé yo. No tenía un drama con esto. Pero los americanos siempre quieren arreglar todo y quieren hacer un sistema y todo lo tienen que mentalizar en algo armado. Querían arreglar este problema, entonces se crearon todo un rollo de análisis y de prescripción de comportamiento y luego se convirtió en guías o ¿cómo se dice? Una cosa legal, o sea, en un lenguaje, un grupo de leyes para tratar de mejorar su sociedad, pero la ironía de los americanos es que se embarraron, porque cuanto más quisieron, viene profundamente porque son muy, en realidad, muy categorizantes, muy de separar la gente y buscar los latinos, los negros, entonces tienen tienen que luchar con esta tendencia a separar a la gente en vez de buscar de unirla con naturalidad, que sería no tratar tanto como que hay un problema, sino que tratarnos mejor, pero al tratar de no tratarse con estas cosas que a ellos se ve que le molestaban, crearon más definición, más estructura y por lo tanto la fijaron más. Eso, si vos vivís en Estados Unidos, y estos últimos 40 años, ponele, lo que notás es que cada vez hablan más de no ser racista y cada vez son más racistas. O sea que cada mes solucionan peor el problema, lo hacen peor el problema. Lo hacen peor porque esta manera de pensar, lo que llamamos a lo que se refiere este término de ideologías de respeto civil, de género, ideologías, crean una, crean ¿cómo te puedo decir? Una estructura de categorizaciones que terminan, sí, ahora, dándonos elementos para organizar, para de repente tirarlo a una persona, porque si vos una persona, si quedás en una sociedad donde decís, a los negros hay que tratarlos bien, hay que tratarlos como iguales, estás como diciendo siempre hay negros. Entonces estás siempre ahí a disposición para cuando hay una pelea, agarrar ese pedazo, esa piedra y tirársela a la persona porque estás fijando la existencia de estas cosas. Una sociedad que mejora su trato en realidad iría a que fuesen desapareciendo, que lleguen a parecer estúpidos este tipo de observaciones. Eso es el tipo de sociedad que tenemos que apuntar. Que sea tan, que seamos tan
inteligentes en nuestra sabiduría de trato humano, de no despreciar a la gente por cualquier cosa que tenga que ver con su cuerpo, porque eso duele mucho. Entonces, al convertirnos en una sociedad más inteligente que se trata mejor, estos elementos más primitivos empezarían a desaparecer y nos empezarían a parecer un poco tontos de llamar a alguien gay o puto. Lo que estamos haciendo ahora es lo contrario, estamos estableciendo estos elementos. Bueno, voy a terminar de leer. No creo que la sexualidad de la gente se promueva, pero suponiendo, a ver, me perdí el hilo un poquito de cómo dije, promover la no discriminación a las minorías, incluso promover, claro, o sea, esa es la idea ideológica, que hay que promover la no discriminación. ¿Para qué? Para que siempre pueda existir. O sea, eso es lo que acabo de explicar. No creo que la sexualidad de la gente se promueva, pero suponiendo promover orientaciones sexuales destinadas a no a reproducir, si vas a hablar de otra cosa, pero te aclaro, este tipo de pensamiento con respecto a la homosexualidad, las identidades de género y qué sé yo, han creado un montón de neodefiniciones eh, y han usado palabras que, por ejemplo, típicamente vos escuchás que los americanos dicen eh, el género es una identidad propia. El género es donde surgió la palabra, lo que es obvio, la genitalia, la, la- y ahora dicen, no, eso se llama sexo. El género es otra cosa. No, eso lo desviaron ellos. El género era siempre el pito o la pochocha, o sea, eso te hacía mujer o hombre, y de ahí aparecen los géneros que hay en todos los seres vivientes y las plantas, y qué sé yo, pero para que funcionen estas estructuras de construcción ideológica, los que han hecho y los que venimos observando, lo vemos cómo año a año la mayoría de la gente demuestra esta transformación. De repente un día, un año, te empiezan a decir, no, el género es una identidad, el género no tiene nada que ver con el cuerpo, es una manera es cómo te ves. ¿Y eso de dónde salió? Eso es nuevo porque, claro, para que funcionen un montón de cosas van como desfigurando con una autoridad científica, eso es lo más gracioso, porque lo hacen social, se convierte en un autoritarismo de inferencia científica, pero nunca provino de la ciencia, sino que provino de una construcción sociocultural, y después las ciencias buscan de tratar de verificarlo. Eso es lo más gracioso, que las ciencias luego tratan de decir, bueno, hemos encontrado que por ahí aparece en la mente unas ganas de ser hombre en el bebé, entonces la identidad de género, oye, puede ser que en efecto nazca en el feto, porque lo vienen diciendo socialmente, presionan a que las autoridades científicas alrededor avalan la ley, las decisiones legales del gobierno, qué sé yo, ¿no? Las zonas que se mueven entre ciencia y autoridad científica y gobierno empiezan a sentirse presionadas que tienen que hacer lo que estas construcciones de lógica, son construcciones de lógica sociales. Todo esto para decirte que promover la no discriminación una orientación sexual. La orientación sexual, la orientación sexual es una orientación sexual. La, la orientación sexual es enseñada en realidad. O sea, hay muchas fuerzas naturales, pero de índole psicológica, porque se desarrollan en el niño, que nos van predestinando a buscar la complementación sexual o sea, la orientación sexual con el sexo opuesto.
Pero como vemos y como la sociedad hace evidente, si una cultura te enseña que la homosexualidad es divertida, es moderna, es una liberación, o es un encontrarte a vos mismo, o es, qué sé yo, algo de vanguardia, son buenos artistas y qué sé yo, y que o sea, exótico, y qué sé yo, y contra, contracorriente, o sea, provocante y a la vez así peligroso porque algunos no lo aceptan, entonces por ahí se convierte en algo fascinante. Entonces hay una cultura que también te ayuda a orientarte, por lo menos a observar la homosexualidad. O sea, la orientación sexual no viene de la fisiología. Sí hay impulso hacia la sexualidad, pero esto es lo interesante de la sexualidad, que la sexualidad en sus fuerzas químicas y biológicas tiene poca definición en realidad. O sea, si a vos te toca un hombre que pasa la mano por la espalda cuando estás en la playa, vas a sentir algo como que, si es una mujer, tenés toda la justificación cultural para hacerle un ojito, para decir que haces muñeca, qué sé yo. Si es un hombre, lo sentís, pero no decís nada. Bueno, la sexualidad, o sea, ahí ocurrió sexualidad, hubo una estimulación química biológica. Quiere decir que la sexualidad en sí no tiene no tiene una idea psicológica, mental muy definida. Sin embargo, existe algo creado por la evolución que es como la aversión, incomodidad e instabilidad, un poco de inseguridad o miedo, inclusive la ofensa, por ahí el rechazo, algo que no lo aceptás, con respecto a la exhibición de la homosexualidad. Esto no es algo que nos inculcó la religión. La religión lo ha reforzado. La religión ha dicho, le ha dado una explicación y por lo tanto creemos que es un invento. Los progresistas creen que el miedo a la homosexualidad es un invento de la religión, pero en realidad la homosexualidad, desde el principio de los tiempos, con o sin religión, siempre fue en la sociedad una cuestión de fascinación, de algo intrigante, medio raro, pero después una vez que lo conocías te sentaba un poco mal en el estómago, o sea, viene con un precio de aversión, viene con algo que, y a la vez siempre hubo repudio, rechazo, ofensa, distintas expresiones sociales, culturales, esa dualidad, esa polaridad, media polaridad, porque la parte que está atraída o interesada puede que tenga que ver más con una necesidad que tenía, como te decía antes, del desarrollo, pero si es natural y el hombre está y la mujer están totalmente desarrollados en confianza sexual propia, qué sé yo, y se da que, qué sé yo, por una apertura social, una costumbre, o conscientemente tiene una personalidad que le interesó como lo tocó otro hombre y lo prueba. Lo que descubren los chicos heteros, llamémoslo así, los varones normales, cuando experimentan con la homosexualidad, que típicamente pasa entre los varones 13, 14, 15 años a veces, es que luego les pasa algo. Luego les pasa algo como que no sé si tendría que haber hecho eso. A veces arruina las amistades, a veces hay desprecio. O sea, yo he conocido, por ejemplo, que situaciones en que eh, el chico es como que le da bronca que el amigo tuvo más habilidad en seducirlo. O sea, que arruina amistades. Y todas estas cosas no pasan por un problema de la sociedad o que lo inculcó la religión. Es realmente la naturaleza biológica de la homosexualidad que tiene todo el sentido del mundo, porque si el diseño de la sexualidad son dos corrientes que van hacia adelante, que se juntan para procrear, quiere decir que si una la das vuelta así, vas a poner el negativo contra el positivo contra el negativo, y va a funcionar, va a seguir siendo para adelante porque la voluntad y la biología y la química de la sexualidad es siempre fuerte y como te decía, no tiene mucho cerebro para diferenciar eso, pero en otra parte de la psicología vas a encontrar que vas a descubrir que el lado
que hace la chispa, o sea, algo que de repente no es estable y empieza a girarse para el otro lado. Esa es la naturaleza es fascinante en realidad como ciencia psicológica natural, no de trauma o de complejo, sino que es cómo funciona la cabeza. La homosexualidad es como una experiencia que por naturaleza, por su forma de experimentar la sexualidad, genera un campo de energías opuestas y la sociedad se ha acostumbrada a hacerlo funcionar eso. O sea, ha querido que exista y le ha dado forma. Los romanos, los griegos, todas las culturas han... Esto sucedía. Lo que pasa es que nunca fuimos una humanidad que entendió bien su homosexualidad, o sea, por qué le ocurre al ser humano la homosexualidad. Porque si se comprende bien en la ocurrencia de la homosexualidad de la especie, se miraría de un punto de vista social, o sea, de desarrollo colectivo que produce individuos que se sienten más satisfechos. Una parte de su psicología que ha sufrido algún tipo de estancamiento o falta de desarrollo, de ser, de yo. Son cosas muy difíciles de hablar ahora porque la corriente es lo opuesto. La corriente es decir, esto es una forma, una categoría de civil que la naturaleza decidió. O sea, no hay nada que indique que la naturaleza quiere tener tantos números de gays por vida. O sea, que óptimamente se complementa con el mismo sexo en su vida. No hay nada. Nosotros lo encajonamos de esa manera, porque realmente es difícil de afrontar. Los psicólogos, el campo de la psicología, estaban comenzando en los años 70, 60 a, eh, a desarrollar esta materia y nos dimos cuenta cuánto influenciaba en el desarrollo de lo que iba a satisfacer, lo que el niño iba a buscar, luego visto como homosexualidad, o sea, se iba a encontrar satisfecho en continuar a relacionarse con hombres porque algo había ocurrido en el desarrollo infantil. Lo que pasa es que eso nos presentó una situación muy exigente en la ciencia y muy desafiante moralmente, o sea, porque nos estaba básicamente diciendo la homosexualidad le ocurre al ser humano, a la sociedad humana, o sea, aumentan los números de homosexualidad por la manera en que nos tratamos, por un montón de problemas, por nuestros modos, por la manera en que se tratan los hombres y las mujeres, por un montón de cosas que nunca nos pusimos, tomamos la valentía de empezar a hablar y encarar que quizás nuestra sociedad está bien mal, o sea, el desprecio con el que la autoridad trata al hombre, la descartabilidad del padre que trabaja y es anónimo y no está presente y no cría con sus manos, con su cariño los hijos, sino que desaparece y la mamá está todo el día ahí y las únicas que importan son las mujeres en la familia, las hermanas. O sea, esto es bastante típico de Occidente y un montón de otras cosas, un montón de otras, la, agresi- la segregación con que quizás niños se tratan, que cuando alguien es así o asá, lo excluyen. Todas estas son cosas que luego hacen, bueno, yo no soy aceptado y siempre se vuelve al yo, que es tu sexo. O sea, el yo de la mujer es que es nena, el yo del hombre es que es varón. Y eso, como siempre busca de seguir, cuando es niño quiere seguir desarrollando, vuelve a buscar al padre para que le diga, vos estás bien, estás creciendo como el varoncito que vas a crecer a ser. Si el padre no está, a medida que va creciendo ese varón y llega a la adolescencia, esa voz de otro varón que le confirma lo que no le está dando, lo que está lastimando quizás otros aspectos de la varonilidad en la sociedad, y le aportaría una... O sea, pues nosotros intuitivamente vamos a ir a buscar lo que estamos diseñados a buscar para alimentarnos. O sea, si vos a un niño le sacás el padre y lo crías la madre, naturalmente ese niño
va a tener algo con los hombres, los va a mirar, depende de cómo es la madre también. Si la madre se da cuenta de alguna manera, le abre mucha disposición a los tíos, a sus hermanos, o sea, a los tíos, a los amigos varones, para que se acerquen a su hijo y le den un poquito de eso que dejó ausente el padre, entonces le está permitiendo al hijo que demuestre algo que ya está naturalmente diseñado dentro de él, que es ir a buscar a seguir, que le sigan diciendo y enseñando cómo ser él, cómo ser varón, qué cosas hacen los varones, satisfacer su curiosidad, darle ideas o inspiraciones o respuestas a cosas que tienen que ver con él, especialmente como varón. Bueno, todo esto lo ha aplastado, toda esta parte de las ciencias naturales, de psicología, el desarrollo sexual y el desarrollo del yo, o sea, de la confianza en mí mismo, el quererme a mí mismo sin tener que luego recurrir a un libro para aprender a quererte a vos mismo, sino que lo que nos ocurre naturalmente en la familia, con la mamá y con el papá y con los hermanos y las hermanas. O sea, todo esto vino totalmente aplastado porque para que funcione la categorización civil del que nace, Dios me hizo así, dice Lady Gaga, ¿no es cierto? Se necesita contestar la pregunta científicamente, se necesita que no se pregunte más por qué se desarrolla y cómo se desarrolla. Eso no se puede hablar más. En efecto, en Estados Unidos no permiten más que los psicólogos traten algo que es fisiológico, que es orgánico, es natural desde los principios de los tiempos, que tiene que ver con el desarrollo de la psicología. Los Estados Unidos quieren que se trate nada más que de un asunto de civil. Es civil del momento que eran maltratados, ponerle algunos chicos gay, maricones, lo que sea, pero no se trató por lo que era el abuso, que era el maltrato humano como te expliqué antes, que usaban en ese caso el comportamiento, la manera de ser, sino que directamente dijeron los gay. Al decir los gay, tienen que ser respetados en la sociedad, pero al decir los gay, se establece que existen y que se nace así. Sin querer, sin decirlo de esa manera, obligaron a la sociedad a que se asuma, o sea, se salte por encima de la medicina y de la ciencia y se empiece el tema de la homosexualidad, en vez de en el cuerpo, en la fisiología, se empieza a través de la parte civil, civil, artificial, lógica, razonada, algo que es físico, algo que si lo vamos a entender como seres humanos, así como entendemos el apetito, como entendemos el sentido, el aparato respiratorio, qué es lo que nos hace bien a la sangre, qué es lo que nos hace bien al aparato digestivo, cómo mejor se desarrolla la vista, o sea, todo no, no, o sea, rechazamos de tomar la sexualidad como una parte de nuestro cuerpo en este sentido y por lo tanto la homosexualidad como un desarrollo y algo que puede hacer cualquier ser humano, realmente si se lo propone lo puede conocer, la puede conocer la homosexualidad, sino que algo que es estéril, es ideológico. ¿Me explico? Por eso, promover orientaciones sexuales, estás como diciendo, eh, a permitir las categorizaciones de los seres humanos, destinadas a no reproducirse y todo eso. Para reducir la población, preguntás, ¿qué quieren? ¿Que a largo plazo haya menos seres humanos? ¿Menos? Uy, no sé. Menos contaminación, mayores recursos para la gente a nivel mundial, pues yo no lo veo tan malo. Bueno, ahí ya te vas al de carajo, o sea, estás haciendo como, así eso entiendo que es un poco de humor, estás haciendo una broma como diciendo, si baja la población a través de la homosexualidad, quizás nos queda más para el resto, ¿no es cierto? Bueno, no sé qué decirte a eso. Quizás no te interesa tanto en realidad el tema, o sea, que pasas de todo. Pero, de todas maneras, no creo que creo que el ser humano tendría que ser más ambicioso
en cuanto a crear su mundo más óptimo posible. O sea, si vamos a limitar la población, que no sería algo malo, sería bueno que tratásemos, la Tierra da para mucho, da para varios billones si la administrásemos bien y plantásemos bosques y limpiamos el medio ambiente y comemos de manera más eficaz, comemos la mitad de lo que comemos, porque el mundo está comiendo el doble de lo que debe comer para estar sano, está comiendo al pedo el 50, 100% en más de cuánto necesita comer. O sea que ahí nomás ya sería la mitad del derroche y del abuso del planeta. Son cosas que van en contra la industria de la comida, porque en realidad si fuésemos todos como japoneses, hindúes, que están en óptima forma, súper flacos, bueno, japoneses ya no tanto, pero bueno, querría decir que muchas compañías se irían al carajo, ¿no es cierto? Entonces, viste, no quieren tocar ese tema demasiado, a pesar de que sabemos que estar flaco es lo más sano para el cuerpo y vivís más tiempo y con menos problemas de salud. Este, pero yo empezaría por hacer algo global, que digamos, bueno, tratemos todos de no tener más de 3 hijos. Si casi nadie, ponele con las debidas excepciones o lo que sea, o por ejemplo, alguien no tiene hijos, entonces hay un cierto número de parejas que pueden tener 4 hijos, pero hay que esperar una pareja que no quiera tener más de uno, ponele. Se podría organizar la Tierra de una manera no demasiado estresante, pero para detener la crecida de la población. No hace falta esta gente que se alucina, que quieren matar la población, que quieren destruir con enfermedades la, la población. O sea, realmente si fuese ese el objetivo de estos locos que decían cosas parecidas en los años de los 70, este, se podría hacer de una manera que a la vez limpia y no gasta tanto la tierra y a la vez hace un montón de otras cosas buenas y mantenemos la población a lo que está y cada vez comeríamos mejor y cada vez contaminaríamos menos, o sea, se podría hacer así, pero la homosexualidad no tiene nada que ver con esto. Bueno, así que espero que te haya entretenido y te haya servido para algo mi respuesta. Y y nada más, seguimos charlando cuando quieras. Chao, hasta luego.